pagado por Historias del Wrestling. Hola, sean bienvenidos a Historias del Wrestling, el podcast donde un fan de las luchas como yo, Rafael, le contaré a mi amigo Cristian y a ustedes historias curiosas, tristes, que les harán enojar, reflexionar y ver de manera diferente el mundo del wrestling, lucha libre, pro wrestling, como les gusta llamar a este entretenimiento deportivo. Cristian, ¿cómo estás? Cansado. Creo que habría que hacer una recopilación de todas las veces que te contesté eso. Puede ser un short. Puede ser, sí, claro. Mira, el último spoiler del último episodio del año va a ser muy off topic. Vamos a estar una plática amena. Entonces probablemente ahí me dé más tiempo para la edición y poner así de ¿cómo estás? ¿Cansado? Entonces, no, pero me enfermé la semana pasada y no he dormido bien desde entonces. Chale, sí, Entonces, por eso. Sí, ya se están dando las primeras víctimas del cambio de estación, ya que estamos entrando más al otoño ya del frío, no al otoño primaveral. Entonces, estamos entrando ya a la recta final del año, entonces ya se viene lo difícil, creo yo. Estaremos bien. Sí, pero bueno, hoy no estaremos tan bien. AEW. El público después del final de Hell in a Cell 2019. Hemos llegado al final. Finalmente llegamos a la última parte de Trilogía demoníaca 3. Llegamos a 2019 con una WWE en una crisis creativa sin Roman Reigns, con el campeonato universal secuestrado de nueva forma por Brock Lesnar, con un SmackDown que ya está, y con un público harto, que se iba semana a semana. WWE vio, aparte de esto, como el 1 de enero nació otra promoción. El 1 de enero, en Japón, Matt y Nick Jackson, los Young Bucks, junto a Hangman Adam Page, anunciaron a All Elite Wrestling, una alternativa a WWE. Pero, ¿por qué se diría una alternativa si ya existían otras promociones como TNA o Ring of Honor? Bueno, esto es porque iba a ser a nivel mainstream. AEW tendría mucho dinero por parte de Tony Khan, su presidente. Pero en este momento AEW sería lo que llamaríamos una empresa de camisas. No había hecho ningún show, solo empezó a sacar mercancía de la gente que iba firmando. Entonces muchos fans, yo incluido, decíamos, no, pues hasta no ver qué tipo de producto ofrecen, pues no puedo decir que sea bueno o malo, porque luego llegó la tribalización. En grupos de Facebook dijeron, es que ya es mejor que WWE, así de, pero ya viste su producción, sus shows. No, pero ya sabemos que es mejor de WWE porque van a estar los Young Bucks. Los Young Bucks es uno de los mejores equipos del planeta, entonces, pero sí es así como de, todavía falta ver, ¿no? Pero pues ahí estaba, una alternativa para el fan del wrestling. En su momento se creía que WWE no tenía ningún problema con ellos, pero viéndolo en retrospectiva, a lo que yo quiero creer es que ellos sabían de la creación de la empresa y por eso dieron el discurso de fin de año del episodio pasado, de que iban a cambiar, iban a escuchar al fan, entonces... Ya viéndolos... viéndolo en retrospectiva es una buena teoría, pero pues solo es eso, una teoría. Solo es especulación. Ajá, exactamente. WWE empezaría su año, como siempre, con el Royal Rumble. Ahora, normalmente el evento tendría pocas luchas, ya que la mayoría de luchadores estarían en las batallas reales. Ahora, ya también había una batalla real femenina. Pero no, ya que aquí empezarían a verse uno de los principales problemas en el roster de ese tiempo, la sobrepoblación. Ya que quitando los Royal Rumble tendríamos 8 luchas más, durando el evento 5 horas. Okay. Normalmente en 2000, por ejemplo, 2009 fueron 4 luchas, todas 1 contra 1 y el Royal Rumble, y así el evento dura 3 horas. Entonces
Fue así como de, ay, güey. Sí, fue muy, muy largo. Es pesado, 5 horas. Y vamos a llegar a WrestleMania. No puede ser. Ahora, ¿el público fue escuchado? De cierto modo sí, ya que Becky Lynch ganaría el Royal Rumble y al fin se enfrentaría a Ronda Rousey. Y en la de hombres, sin Roman Reigns en los planes, la ganaría Seth Rollins. Que como ya es costumbre, el evento no decepcionó. Pero ¿volvería a pasar algo como el año pasado? ¿Volverían a ese bache creativo? Pues yo creo que sí, por algo agarré este año. Posiblemente, ¿no? O igual y no. Ajá. Adiós, nos vemos. ¿Cuál es la moraleja? La moraleja, de hecho este es el episodio más corto. La moraleja es de que hay redención. Adiós. No, pues sí, agarré este año por algo, entonces. Después de Royal Rumble tendríamos la cámara de eliminación. Pero antes de eso vimos cómo se revivió una historia que ya estaba en el pasado. Como te dije, Becky ganó el Rumble y obviamente iba a ir por Ronda Rousey. Pero en un giro de eventos, Vince McMahon decidió agregar a Charlotte Flair. En una decisión que se notó desde lejos fue porque pues ese era el plan original para WrestleMania. Charlotte Flair contra Ronda Rousey. En este punto Ronda ya era odiada por los fans, ya que su nueva forma de vender los ataques ya era cansada de ver. Aparte de que siempre ganaba y no tenía gran carisma. Pero estamos en febrero todavía no llegamos a la fuerte de Ronda y la construcción del primer main event femenino de WrestleMania. Mientras tanto, en SmackDown, antes de la cámara de eliminación, veíamos cómo una lesión inesperada construía una de las historias más importantes camino a WrestleMania. Mustafa Ali, participante en la cámara de eliminación por el título de WWE, se lesionaba y Kofi Kingston tomaba su lugar. Ahora, habría una lucha para saber quién entraría de último a la cámara de eliminación. Kofi duró mucho en la pelea y dijo algo que cambió completamente el panorama. Después de que AJ Styles le dijera que por su bien físico se fuera. Kofi dijo, y cito: "No, hombre, he estado esperando esta oportunidad por 11 años". Con esa frase, Kofi Kingston hizo que el público volteara a verlo y a soñar con poder verlo como campeón mundial. Llegamos a la cámara de eliminación, que duraría 4 horas, y ese es otro problema de los eventos largos. O sea, normalmente los eventos duraban 3 horas, y ahora duran 4, 5, incluso 7. Ha de ser una jornada laboral difícil para el staff. Sí. Aquí vimos cómo Kofi no realizó su sueño, ya que perdió contra Daniel Bryan al final de la cámara de eliminación. Vimos cómo se hizo una vez más historia, marca registrada, ya que se reactivaron los títulos en pareja femeninos, en una gran lucha que ganaron Bayley y Sasha Banks. Y se veía como que iban a tener un gran y largo reinado. Ahora, en Raw tendríamos la construcción para WrestleMania. Los títulos principales ya tenían historia. Seth iría contra Brock Lesnar y Becky Lynch junto con Charlotte irían por Ronda. Pero se supo algo impactante. Dean Ambrose no renovaría contrato con WWE y seguiría a finales de abril. Y antes de eso, Roman regresaría a dar una actualización de su salud, donde diría que después de meses de tratamiento se pudo controlar su leucemia y estaba en remisión. Entonces, todo bien. Esto fue aprovechado por WWE para hacer la última reunión de El Escudo. Estos 3 luchadores, Seth Rollins, Dean Ambrose y Roman Reigns, derrotaron a Baron Corbin, Drew McIntyre y Bobby Lashley en el evento Fastlane, que también duró 4 horas. Aquí vimos el regreso de Kevin Owens, quien originalmente se enfrentaría a Daniel Bryan en WrestleMania y le quitaría a él el título, pero no pasó por algo llamado Coffee Mania. Y aquí vimos el cambio rudo de Shane McMahon, quien atacó a The Miz después de no conseguir los títulos en pareja.
El personaje de Shane sería algo de lo más frustrante del año, ya que el año pasado ganó el título de mejor en el mundo, en Arabia. Pero pues ya vamos a llegar a eso. Antes de este evento y de WrestleMania, viendo que el público no regresaba, WWE decidió que 4 de las superestrellas más importantes de NXT, Aleister Black, Ricochet, Tommaso Ciampa y Johnny Gargano, irían al roster principal y probablemente se quedarían ahí después de WrestleMania. Pero vimos como el público también no cooperaba, ya que en el show del debut de estos 4 hombres en Lafayette, Luisiana, el público del Cajun Dome no respondía a nada de lo que pasaba en el show, siendo uno de los públicos más apáticos de WWE. ¿Y esos? Ajá, o sea, era en un punto extremo, Ni siquiera aburrido. No, o sea, no era así como de que te están dando un show aburrido, O sea, no, de que gritando... Nada, o sea, era así como de debutaron y todos. Y ya. Salían luchadores y... Creo que eso debe doler más, ¿no? Sí, o sea, pero ahí no fue culpa de WWE, o sea, tengo que defenderlos ahí, o sea, ahí me acuerdo yo de ese show fue, o sea, no fue malo, tampoco fue la novena maravilla del mundo, pero pues fue un show regular, tirándole a bueno, o sea, no fue un show mediocre. Entonces sí es así como de, ay, güey, qué pedo, ¿no? Y creo que ya no van a ir. Porque creo que fueron otras 2 veces ya después de que se alivió la pandemia. Creo que fueron otras 2 veces en 2021 y 2022. Y ya de plano no fueron. Fue así como de, no, entonces sí, estuvo feo. Les movieron el cerebro. Nunca tan difícil. Sí. Ahora, en el camino a WrestleMania pasarían muchas cosas. Kofi al fin tendría su oportunidad de ser campeón. Seth Rollins trataría de degollar a la bestia Brock Lesnar. Sería el primer WrestleMania sin una lucha de Undertaker en más de 18 años. Batista se retiraría a manos de Triple H y demasiadas cosas que pasaron porque fueron demasiadas luchas, donde contando el pre-show fueron 16 luchas en 7 horas. ¿Quién ve eso? Yo. Pero llegó un punto donde sí quité el evento en ciertas luchas. Sí, ¿no? O sea, tuve que descansar, fue así como de... De una sentada no lo ves. No lo ves. O sea, y ahora que está en diferido, menos lo ves. Entonces sí es así como de... mejor me lo salto. Y ya, sí. O sea, y ahorita te voy a contar algo del main event ahorita. O sea, espérate. Entre todo el camino en el fin de semana de WrestleMania hay 4 cosas de las que quiero hablar. La primera es de lo que pasó un día antes de WrestleMania, ya que en la ceremonia de inducción al Salón de la Fama, mientras Bret Hart daba su discurso de inducción, un fan saltó la barricada y quería atacarlo, pero fue detenido en segundos por luchadores y gente de seguridad. Aparte que DX sería introducido, y en el discurso estaba Billy Gunn, quien formaba parte de la agrupación, y antes de eso anunció su incorporación a AEW. Así que eso lo aprovechó Triple H para hacer la primera referencia a la empresa de Jacksonville, diciendo, y cito: gracias a que tu empresa te haya dejado venir. Digo, si no hubiera pasado, de seguro Vince hubiera comprado esa pequeña empresa, ¿verdad? Billy Gunn dijo después de que él quería... Él realmente se sintió enojado y quería pegarle a Triple H en ese momento. Claro. Sí. Segunda cosa de la que quiero hablar es de los campeonatos femeninos de pareja, ya que Sasha Banks y Bayley
los perdieron en WrestleMania en una lucha fatal de 4 esquinas. Y después de eso, Sasha Banks abandonaría la empresa por 4 meses, ya que se sintió cansada y sintió que ella y Bayley no pudieron dar el máximo potencial en un reinado tan corto. En el tercer punto, Kurt Angle en semanas anteriores anunció su retiro. Su lucha final sería en WrestleMania y fue contra nadie más y nadie menos que Baron Corbin, con quien ya llevaba 6 meses en rivalidad. Los fans estarían enojados con esta decisión, ya que decían que John Cena, quien estuvo en un segmento en el evento, debió de ser el último rival de Kurt Angle, porque John Cena debutó en un segmento con Kurt Angle en 2002. Entonces decían como de hacer el ciclo. Ajá. Pero lo que no sabíamos es que Kurt en verdad habló con Vince y dijo que quería a Cena como su último oponente. Vince le respondió que Cena no podría ser ese año, y si quería que Cena lo retirara, debía de esperar a WrestleMania 36. Kurt dijo que no podía esperar más porque tendría unas operaciones, así que tomó la idea de Vince de que fuera Baron Corbin, pero al día de hoy se arrepiente un poco de no esperarse y que fuera al final John Cena su último rival. ¿Estaba ocupado? Sí, de hecho esto no lo puse en el guión, pero John Cena regresó en enero. Según iba a participar en el Royal Rumble, pero le surgió unas grabaciones para una película que se llama Jugando con Fuego. Era comedia infantil. Entonces se tuvo que ir. En el kayfabe o en la programación dijeron que se lesionó y que por eso no pudo participar. Y regresó en WrestleMania para tener un segmento contra Elias y ya. Después de eso se fue. Comprensible. El cuarto punto sería la construcción del primer evento central de WrestleMania femenino, donde Ronda Rousey, campeona de Raw, Charlotte Flair, campeona de SmackDown, y Becky Lynch, ganadora del Royal Rumble, tenían una lucha donde la ganadora se llevaría todo. Ahora, Charlotte Flair no era campeona. Solo fue agregada porque sí a la lucha. Hasta que en una entrevista en ESPN, Becky Lynch dijo que estaba bien que Ronda estuviera en la lucha. Al final es la campeona y era a la que ella quería enfrentarse, porque ella ganó el Royal Rumble. Pero que Charlotte Flair no tiene ningún logro para estar en esa lucha. Solo su apellido, Flair, porque es hija de Ric Flair, uno de los más grandes luchadores de los 80s y 90s. O sea, en parte dijo que es por puro nepotismo. Nepo baby. Ajá. Vince vio la entrevista y le dio la razón a Becky. Así que sacó a Charlotte de la lucha y fue un mano a mano, ¿verdad? Pues no. ¿Verdad? Al siguiente SmackDown, Charlotte le quitaría el título a Asuka para que tuviera un logro y fuera más lógica la triple amenaza. Ay, Dios. Según él, ya que los fans solo lo vieron como un acto de nepotismo. A esto, agrégale que al final de la lucha iba a ser de que Becky Lynch haría rendir a Ronda Rousey. Ronda, en su carrera en UFC, nunca se rindió. Así que para ella era un insulto y prefería que Becky le dislocara el brazo a rendirse. Así que se ideó otro plan del cual ahorita hablaré. También tengo que agregar que semanas antes Ronda subió un blog, normalmente ella lo hacía a YouTube, hablando de pues, su vida en la carretera, o así normal, cosas de blog. Pero en este habló de cómo la lucha libre estaba guionizada y que ella mandaba al carajo la ficción y que arruinaría el wrestling. En su momento se pensó que esto era verdad, pero todo fue parte del plan, esto dicho por Ronda mucho tiempo después. Becky dijo que en el momento que les informaron que sería en el main event,
le comentó a su en ese entonces novio Seth Rollins que iba a hacer lo que estaba, que ellos iban a hacer el main event. Y él, pensando que él iba a hacer el main event contra Brock Lesnar, pues empezó a portarse un poco distante y frío, porque pues sí, le quitaron su main event. Uy, no. O sea, una tuvo un mal momento personal, la otra ya estaba siendo odiada por el público y la otra el público la odiaba por nepotismo. Así que ninguna de las tres luchadoras le estaban pasando muy bien, que digamos, camino al evento, ¿verdad? Caray. Sí. La lucha empezó aún en domingo en hora de Nueva York y terminó el día lunes. Empezó a las 11:30. La transmisión se cortó a las 12:05 del lunes, hora de Nueva York. O sea, hazme el favor, o sea, fuck. Esta fue una lucha que estuvo bien, pero que solo será recordada por una cosa, por el final. En un punto, Charlotte quedó fuera de la lucha. Así que Becky logra hacer una navajita para hacer la cuenta de 3 con Ronda. Ronda levanta su hombro a la cuenta de 1, pero el árbitro siguió la cuenta y al final ganó Becky Lynch. La celebración en televisión dura pocos minutos y de ahí es cortada. Se ve como Ronda le reclama al árbitro, pero no importó nada. Becky Lynch era campeona y evitando el final, el público estaba algo feliz, desconcertado pero feliz. Después de esto no se sabía si el final había sido un botch o algo planeado para proteger a Ronda, o algo hecho por Ronda para no verse mal. En pocas palabras, no sabíamos si Ronda aplicó un Hulk Hogan. Hay dos versiones. Tú decides con cuál quedarte. Ustedes también en casa decidan con cuál quedarse. Veamos. Ronda dice que la lucha la armaron de manera apresurada y que querían que ella se rindiera, pero se negó. Así que al momento de que hicieron la cuenta, ella no sabía que en ese tipo de cuenta debía de quedarse completamente de espaldas. O sea... Ajá. Sí. Ajá. Así que al momento de hacerlo, se justificó diciendo que eso podría marcar una revancha a futuro. ¿Ok? Becky, por su parte, dice que en efecto el plan era de que Ronda se rindiera, pero no quiso. Así que debía de ser por cuenta de 3. Pero al momento de hacerlo, ella no vio el hombro levantado, pero sabía que había pasado algo mal cuando escuchó que la gente estaba quejándose. O sea, Ronda dice que no, a mí no me dijeron que si levantaba el hombro ya no contaba. A ver. Ajá. La gente que escucha este podcast sabe que yo no soy la persona que conoce más sobre este tema y este mundo. Pero eso hasta yo lo sé. O sea, obviamente, sí, eso es, o sea, es básico. O sea, sí, entonces fue así como de, ok. sí, ¿no? O sea, vi 2 luchas y lo entendí, ¿no? O sea, Ajá, eso sí, pues se quedan de espaldas. Sí, espaldas 2 veces. planas, o sea, los hombros no se levantan. Pero bueno, eso así es. que me huele muy mal. Sí. Esto fue lo último que vimos de Ronda en casi 3 años, ya que después de esto se fue ella que quería embarazarse con su pareja y decidió que ese era el momento. Becky sería doble campeona y Charlotte sería la primera retadora porque pues sí, pero solo el título de SmackDown, ya que en Raw enfrentaría a la recién llegada de NXT, Lacey Evans. Me tardé un poco explicando esto, pero es importante ver las consecuencias de las decisiones del año pasado, ya que Becky en la promoción de su libro en el año pasado dijo que Ronda no podía luchar, no que fuera mala en el ring, sino que no le enseñaron el negocio.
En su primer pelea en WrestleMania tenía gente que sabía demasiado. Tenía a Kurt Angle, a Triple H y a la mismísima hija de Vince McMahon, Stephanie McMahon. Y al ser una gran lucha, creyeron que ya sabía todo y nadie le explicó nada más. Por algo, sus luchas fueron empeorando con el tiempo. Y por eso dijo que la lucha con Alexa Bliss era una estupidez. Porque nadie se dio el tiempo de hacerle entender el negocio. O sea, Ronda no hizo nada por entender. Ajá. Y nadie le explicó. Entonces fue choque de trenes. Claro. Sí, ese sí como... No le tocó la capacitación Sí, no. el primer mes. Ajá, es así, mira, pues te pusimos el primer día con los más chingones y te fue chingón, güey, ya, tú sabes todo. No sabía. Entonces, por eso también muchas luchadoras se enojaron con ella, estaban enojadas con Ronda por lo mismo. Pero ya pasamos WrestleMania. Las cosas se pondrán mejor, ¿verdad? ¿Verdad? No. Pero ya pasando esto, regresamos a hablar de lo que pasó después. Hubo un nuevo Superstar Shake-Up, donde los movimientos más notables fueron que AJ Styles se iría a Raw y Roman Reigns se iría a SmackDown. Ahora, Reigns en SmackDown era una petición de la nueva cadena televisora que transmitiría el show desde septiembre, Fox. Y con esto habría un anuncio, que en tanto Raw y SmackDown tendríamos nuevos directores, productores, así como del programa. Paul Heyman se encargaría de Raw y Eric Bischoff de SmackDown. Ahora, Eric Bischoff fue el mayor competidor de WCW y Paul Heyman pues fue de ECW, otra empresa de los 90. Ya luego hablaremos de ECW. Pero habría unos meses entre esos cambios, así que bien se le ocurrió una idea, que a Raw podrían ir 3 superestrellas de SmackDown. Una de ellas siempre fue Roman, y 2 de Raw podrían ir a SmackDown, llamada la Wild Card Rule, cosa que mermó demasiado a SmackDown, ya que había semanas en las que en Raw aparecía Roman, pero en SmackDown no. Entonces es ese como de, en realidad no eres parte del roster todavía. Pero bueno, así llegaremos a Money in the Bank. Vamos con las historias de los maletines de una vez para quitarnos todo esto. Bayley, quien perdió su título en parejas en WrestleMania, estaba perdida en el roster. Y pues se fue también Sasha, entonces no había mucho que hacer con ella. Pero ganó el maletín para, igual que el año pasado, canjearlo una hora después, ya que Becky tuvo que defender los títulos 2 veces en la misma noche. El de Raw lo retuvo en su lucha contra Lacey Evans. Lacey la atacó después de su combate y la dejó en bandeja de plata para que Charlotte ganara el título de SmackDown. Ahora, Becky se repondría un poco después de la lucha y atacó a Charlotte. Así que Bayley aprovechó, canjeó su maletín y ganó el título de SmackDown. Sí, fue como un trabalenguas. Entiendo. Fue muy complicado. Si te perdiste, dime, porque yo también me perdí cuando estaba escribiendo el guión. Bayley ganó. Ajá, Bayley ganó. Ok. Ajá, Bayley y Becky ahora son campeones. Entonces ya. Creo que es solo con que te quedes con eso. Una es de Raw y otra de SmackDown. Ya, con eso te quedas. Bien. Ok. En el maletín masculino habría grandes nombres para ganarlo. No conoces a la mayoría, pero tú dime quién crees que ganaría el maletín. Te voy a dar los nombres: Ricochet, Braun Strowman, Drew McIntyre, Baron Corbin, Sami Zayn, Randy Orton, Finn Balor, Andrade o Mustafa Ali.
No sé. Por nombre. Tú dime por nombre. Corbin. ¿Corbin? Ok. Te voy a contar los minutos finales de la pelea. Qué bueno que no escogiste Sami Zayn. Porque Sami Zayn fue atacado antes de la lucha. Así que estaba fuera del combate. Genial. Pero le encontraron un reemplazo. Mustafa Ali estaba subiendo la escalera para ganar el maletín. Iba a ser empujado a la escena titular. Es un gran talento. Pero segundos antes de descolgar el maletín, se oyó una música. El reemplazo de Zayn entró corriendo. Derribó la escalera. Tumbó a Ali. Viendo que todos estaban derrotados, subió la escalera y descolgó el maletín y se hizo oficial el anuncio y se dijo: aquí está su ganador de Money in the Bank 2019, Brock Lesnar. Bravo. Sí, esa fue la gran idea de WWE con el maletín ese año. Sí, por supuesto. Pobrecito. No tiene oportunidades. Era un joven talento sin oportunidades. Tenía que brillar, necesitaba una oportunidad. Exacto. Nadie había creído en él. Exactamente, nadie lo había creído y nadie lo veía venir. Así es. Brock Lesnar ganaría el maletín de dinero en el banco. El público estaba enojado, ya que pues Lesnar por su estatus no debía ni siquiera pelear por una oportunidad titular, ya que pues siempre las conseguía solo por ser él. Ahora, se cree que sacaron a Sami Zayn porque semanas antes del evento, en un segmento donde se estaban hablando de preguntas, y eran preguntas que no estaban scripteadas, o sea, eran preguntas honestas del público, dijo, y cito: pueden preguntarme lo que quieran, es más, pueden preguntarme por AEW. Cosa que enojó a Vince. Ay, Dios. Aparte, nadie sabía que Lesnar ganaría, ya que antes de la lucha le dijeron a Lee: tárdate un poco en subir la escalera y en cierto punto pondremos una canción. Pon cara de asombro y de susto. Ali comentó después que no tuvo que fingir nada, ya que de verdad estaba asustado porque no sabía que Brock estaba ahí. Brock tendría el maletín y asustaría a Seth y Kofi por canjearlo. Y usaría el maletín como una bocina. Iba así caminando con... Eso era algo cómico. Eso era algo gracioso, si te soy sincero. Claro. Y después de eso volveríamos a Arabia Saudita para Super Showdown. Como te dije en el episodio pasado y en este episodio, vean el episodio 4, no voy a hablar de esto. Solo diré que, como cuento que Undertaker y Goldberg casi se matan mutuamente. Como Seth Rollins iniciaba una rivalidad contra Baron Corbin por el título universal, en una rivalidad que nadie pedía. Y como veíamos a Shane McMahon ganarle a Roman Reigns por cuenta de 3, siendo de los pocos que han cubierto a Roman Reigns de esa forma. Esto fue con la ayuda de Drew McIntyre, pero pues nadie quería ni pidió esa rivalidad tampoco. ¿Qué viene? Sí. ¿Te acuerdas cómo dijeron a finales de 2018 que escucharían al fanático y harían lo que querían ver? Pues hicieron algo para ver a luchadores pelear en un Raw entre Money in the Bank y Arabia Mania. Introdujeron el campeonato 24/7, un campeonato que estaría en juego las 24 horas del día, los 7 días de la semana, siendo un título cómico, más que un título tomado en serio, ya que los únicos que salían corriendo por él eran los jobbers.
O sea, eran los Jovers los que salían corriendo por ese título. Entonces, Correcto. sí, era así como de. Bueno, nadie se toma en serio ese título. Ahí va, agárralo. Sí, o sea, literal fue que salió Mick Foley. Mick Foley, él tuvo el campeonato hardcore que tenía las mismas reglas, pero eran luchas extremas. Obviamente no ibas a poder hacer luchas extremas en 2019. Entonces, dijo, aquí está este nuevo campeonato, va a ser 24 horas, 7. Lo dejó en medio del ring y literal, los que salieron a correr fueron los Jovers. Y empezaron a ver muchas cuentas de 3 y así. O sea, sí hubo muchos segmentos cómicos, o sea, eso no lo voy a negar, hubo muchos segmentos cómicos, pero sí se sentía así como de que ya no era tomado para nada en serio. Es exacto. Igualmente, después de WrestleMania se hicieron unos teasers de unos muñecos que terminaron siendo los títeres del nuevo show de Bray Wyatt, The Firefly Funhouse. Una parte de la gente se enojó primero porque vieron como Bray cambiaba de personaje a uno de un como un Steve de las pistas de Blue, un hombre en un show infantil. Pero mucha otra gente, como yo, lo vio como un show tipo Don't Hug Me, I'm Scared. ¿Te acuerdas de ese show épico de esos tiempos? Sure. Pues estaba de moda en esos tiempos, en esos días, en 2018, 19. Yo me acuerdo que era como que, los viste. Pues entonces se hizo como ese personaje y empezó a tomar cierta popularidad. Ahora no hubo grandes bolas de fuego, pero sí hubo un evento con un nombre raro: Stomping Grounds. Su logo literalmente era un zapato, una bota, así de esas como de industrial, y decía abajo Stomping Grounds, y ya, ese era el logo. Un evento con 2 semanas de planeación, ya que pues venían de un show de Arabia. Un evento, la verdad, intrascendente, excepto por el main event. Como dije antes, la rivalidad del título universal era Seth Rollins contra Baron Corbin. La estipulación de la lucha era que Corbin podía elegir el árbitro especial invitado, pero muchos se negaron ya que eran atacados por Rollins. Así, ¿por qué? No. Así que Corbin eligió a Lacey Evans, rival de Becky Lynch, quien semanas antes reveló que eran pareja. Así que, pues en cierto punto de la lucha, Becky salió y atacó a Lacey, con quien aún tenía rivalidad. Seth retuvo su título y en el equipo creativo decidieron hacer una lucha mixta donde Seth y Becky defenderían sus títulos contra Lacey y Baron. Becky y Seth en esas semanas antes del evento tuvieron que hacer promos como pareja. Ambos dijeron años después que se sintieron incómodos, ya que pues fuera de pantallas se comportaban diferente, así que llevar eso al público no los hacía sentir cómodos. Y luego también era un punto donde todavía no sabían si se iban a casar o tener familia o qué iba a seguir en la relación. Ahorita ya se casaron y hasta tienen una hija, pero en ese punto sí era así como de ¿y si terminamos? ¿Y si no sale bien esto? Entonces por eso también se sentían muy incómodos. Pero pues a WWE no le importaba en lo absoluto. WWE solo quería billetes. Y hacer feliz al fan, sobre todo. También tenían corazón. También se ponían sentimentales. Porque después de su horrible lucha en Arabia, Undertaker buscaría la redención, dando una lucha aceptable uniéndose a Roman para vencer a Drew McIntyre y Shane McMahon, siendo el fin de la rivalidad entre Roman y Shane. Esto pasó en el evento Extreme Rules. También lo que pasó en Extreme Rules fue que después de defender su título universal con Becky,
donde Becky recibió un remate de Baron Corbin. De hecho, es de lo más vistoso de la lucha. O sea, Baron Corbin le aplicó su remate a Becky Lynch y es de lo único que se acuerda la gente. No importó nada de eso porque Seth pues defendió su título, pero tuvo que ver cómo Brock Lesnar regresaba, canjeaba el maletín de dinero en el banco y se convertía en campeón universal por tercera vez en su carrera y por tercera vez en menos de un año. Llegamos a SummerSlam, que estuvo lleno de luchas. No duró 7 horas, pero duró 5. Antes del evento vimos cómo Kevin Owens empezaba una rivalidad con Shane McMahon, diciendo verdades semanas antes del evento. Dijo, y cito: ellos dijeron que veríamos lo que queríamos ver todas las semanas. Vemos a Shane McMahon cada semana y nadie nunca pidió eso. Tantos idiomas. Sí, tantos idiomas y decidió hablar con la verdad. Ay, Dios, qué huevos. Sí. Me cae bien. También vimos la redención de Goldberg, ya que venció en minutos a Dolph Ziggler. El debut de The Fiend, Bray Wyatt, derrotando a Finn Balor. Vimos cómo Seth Rollins recuperaba su título de Brock Lesnar. Fue un evento largo, pero medio cumplió con lo ofrecido. Excepto con algo que a la gente ya le estaba molestando un poco. Kofi seguía siendo campeón. La gente estaba feliz porque realizó su sueño. También la mayoría de gente creyó que sería un reinado de transición, como de 1 mes, 2 meses. Como pues un premio de consolación por dar un buen trabajo. Pero aquí ya llevábamos 4 meses de él como campeón y la gente ya estaba algo en contra de él. Ahora también hay que agregar que iba a defender su título contra Randy Orton. Vamos a poner un pequeño asterisco aquí. Vamos a irnos 10 años atrás. ¿Ok? 10 años atrás, Kofi iba a ser retador al título de WWE. O sea, estaban en planes para que él fuera el primer campeón afroamericano de WWE en 2009. Entonces, en una lucha, Kofi no le hizo caso a Randy. Randy le dijo en voz alta estúpido en medio de la lucha. Terminó el combate. Randy se fue enojado backstage y dijo que no podían confiar en Kofi Kingston porque era muy difícil de trabajar con él. Entonces eso frenó su impulso. Ya de ahí se fue a la zona de media cartelera. De repente era un Jover. Estuvo vagando mucho. Así que WWE dijo que esta era una rivalidad personal y querían seguir con la rivalidad. Iba a ser una rivalidad larga. Así que lo único que se les ocurrió hacer era copiar y pegar el final de la lucha del año pasado entre AJ Styles y Samoa Joe. ¿Te acuerdas del final que te dije? No recuerdo bien. Ok. Joe quería que AJ Styles se fuera con su familia, quitándole el título de WWE, como un mártir, diciendo que él lo hizo por su propio bien. Ajá. Entonces fue cuando le dijo a la hija de Styles: oye, tu papá no va a lograrlo, yo voy a ser tu padre. Ya me acuerdo. Ajá. Entonces aquí lo que hicieron fue que Orton amenazó al hijo de Kofi Kingston. Este lo atacó fuera del ring y terminó la lucha por conteo de 10. La gente abucheó y aborreció el resultado y estaban dándole un poco la espalda a Kofi, que para muchos sí estaba dando un reinado mediocre. La gente semana a semana encontraba nuevos motivos para enojarse con WWE, como con la historia de Roman Reigns, que esta nueva historia
era de que estaba siendo atacado por alguien misterioso semana a semana. En Raw, por ejemplo, casi le caía en la cabeza algo tipo de destino final, por así decirlo. Le caía una estructura de luces. Luego culparon a Samoa Joe, y cuando Samoa Joe quiso encararlo en el estacionamiento, una camioneta le chocó, quería atropellarlo. Entonces hicieron varias cosas, pero no daban ningún final coherente. Y también había problemas con el torneo Rey del Ring. El torneo Rey del Ring es un torneo que en los 80s era como que muy prestigioso, porque te daba una chance a ser retador al título de WWE. Y muchas veces los que tenían esa oportunidad la ganaban y se hacían campeones. Entonces muchas veces quien ganaba ese título era así como de: ese va a ser el siguiente campeón. Tenía una aura muy de prestigio. Pero aquí, conforme iban avanzando, iban eliminando a los favoritos, y pues tampoco la gente estaba enojada porque no se respetaba la división de marcas, ya que un equipo de Raw, de Revival, ganaba los títulos de pareja de SmackDown. Y a todo eso hay que agregarle que Paul Heyman anunciaba que su cliente Brock Lesnar enfrentaría a Kofi Kingston en el primer SmackDown de la cadena Fox por su título de WWE. Y ahí te das cuenta que no era necesario darle el Money in the Bank a Brock Lesnar. Pero bueno, son cosas de la vida. ¿Quién lo habría sabido? La gente estaba a nada de explotar, pero había esperanzas. En Clash of Champions, Seth Rollins era atacado por The Fiend, pactando su combate para Hell in a Cell. Pero antes de eso habría las premier de temporada, donde en Raw vimos el final más surrealista de esos tiempos. Seth Rollins iba a defender su título contra Rey Mysterio, pero al inicio del show Brock Lesnar atacó a Rey y a su hijo Dominic, el futuro ginecólogo del ring. Así que Rusev, que acababa de regresar después de WrestleMania, pediría la oportunidad y le fue otorgada. En medio del show se pactó una lucha para el siguiente evento de Arabia, Crown Jewel. El equipo de Ric Flair se enfrentaría al equipo de Hulk Hogan. Rick elegiría a Randy Orton como capitán y al Rey Corbin, que él ganó el Rey del Ring, como también miembro del equipo. Ellos veían la lucha de Rollins, ya que él en un primer momento era el capitán del equipo de Hulk Hogan. Entonces estaban en el escenario. ¿Sabías que todo iba a salir mal cuando a Corbin, que estaba en su trono, en comerciales se le rompió su trono? Entonces tuvo que estar de pie todo el encuentro. Momento Televisa Deportes. Exacto. De hecho se ve un video de un fan de cómo se le rompe el trono, y Randy Orton, que estaba a un lado, se empieza a cagar de risa. Sí. Randy Orton es la mamada. Ajá. Luego, después, a media lucha, se escucharía la música de Bobby Lashley, quien también regresaba después de unos meses sin ser visto. Pero llegaría presentando a su nueva manager, la esposa de Rusev, Lana, con quien se daría unos señores besos. A nada de ser programación adulta, es de esa que vías en el Golden Age. Así es, Cristian. Sentaron a Rusev en la cook chair. Está cabrón el kayfabe. El kayfabe está muy cabrón. Ahora, espérate, esto no es el final. Esto no es el final. A medios besos, se apagan las luces. Y The Fiend atacó a Seth Rollins. Y ese fue el final del show. O sea, pasamos de
dos personas comiéndose, a apagarse las luces y que se torne algo tenebroso. Fue así como de ¡wow! Así como de my pee is confused. O sea, imagínate un niño. Ahorita que voy a poner esto en retrospectiva. Ahora imagínate un niño, un preadolescente, así como que está descubriendo que siente cosas y así, ¿no? Ve esos besos y empieza a sentir algo y de repente ve a The Fiend atacando a Seth Rollins. Es así como de, oh, y ahora momento eso. Definitorio de eso. Ahí defines un hombre y sus fetiches fueron definidos ahí. Al menos de una persona. Al menos una persona. Una persona le gusta hacer luchitas, pero sin ropa. No, a una persona le gusta que lo ataquen. Y esto pasó por. Porque sí. Ay, Dios. Sí. Bien. Muy bien. En SmackDown vimos en su premiere de temporada como al final, en menos de 30 segundos, Kofi Kingston con un solo F5 perdía su título mundial en manos de Brock Lesnar. Un Lesnar celebrando fue interrumpido por Rey Mysterio, quien salió a confrontarlo con su amigo, el debutante Cain Velázquez. Cain Velázquez ha sido fue de los pocos luchadores que le ganó en UFC y por rendición. O sea, entonces. Y así llegamos a Hell in a Cell. Que ¿ves cómo te dije que en los eventos de este año había demasiadas luchas para el evento? Uh-huh. Pues en este solo había 3 luchas confirmadas. Becky Lynch contra Sasha Banks en la Hell in a Cell. Roman Reigns y Daniel Bryan contra Eric Rowan y Luke Harper. Al final Eric Rowan era quien atacó a Roman Reigns. De hecho, se me olvidó decir esto. Eric Rowan le ganó por conteo de 3 a Roman Reigns en Clash of Champions. Él fue la última persona que cubrió por cuenta de 3 a Roman Reigns en una lucha individual hasta WrestleMania 41 el año pasado, que fue Cody Rhodes. O sea, esa fue la última vez que Roman fue cubierto, o sea, que le hicieron la cuenta de 3. O sea, ¿cuánto tiempo fue? Vaya. El favorito del público. Sí. En ese tiempo, o sea, fíjate, te voy a decir, en 2019 lo cubre Eric Rowan. Eric Rowan lo despiden en 2020. Luego de ahí regresa hasta 2024. O sea, Eric Rowan se fue y regresó en el tiempo que Roman no recibía la cuenta de 3. Así de sorprendente, o sea, pasaron muchas cosas en ese tiempo. Pero bueno. Y la lucha de Seth Rollins contra Bray Wyatt. Ahora, durante el pre-show se confirmaron más luchas, pero vamos al punto de quiebre. El inicio de temporada fue un pretexto, ya que ese anuncio fue más que nada porque Dynamite de AEW se estrenaba esa semana. Así que, viendo en retrospectiva, era una manera de alejar la atención de AEW. Pero esto es teoría, no sé si haya pasado, porque luego van a llegar, defiendes AEW, no, me dan igual. Que la gente vea lo que quiera. Si quieren ver luchas con luchadores en tanga en una promoción gay, por mí no hay problema, véanlos. Si existe, va a haber episodio de eso. Cool. Sí. Pero nada de esto sirvió, ya que la celda, en un cambio inexplicable, cambió de color metálico a color rojo. Eso fue desde el año pasado. Y ahora, las luchas de The Fiend eran con luces rojas, siendo molesto para el espectador y también siendo molesto para, pues, el luchador. Claro. ¿Te acuerdas cómo te dije que el final del evento del año pasado era odiado? Pues ese fue completamente olvidado, por lo que te voy a contar.
Rollins, en un punto de la lucha, se convirtió en un luchador de videojuego de WWE, con finishers infinitos, ya que le hizo 11 remates, 11 pisotones en la lona a The Fiend. No sé cuántos pedigrees le hizo y The Fiend no perdía. Le pegó con una escalera, no perdió. Le pegó con una caja de herramientas y no perdió. Bray no cedió. Entonces Rollins sacó un mazo. Vio a un Bray que estaba tieso. Le puso la caja de herramientas en la cara, en la cabeza. Arriba de la caja de herramientas le puso la base de la escalera, o sea, la parte final de la escalera. Y le iba a dar un golpe con el mazo. El árbitro le dijo que se detuviera. Rollins lo iba a hacer. Pero en ese momento lo hizo. Le pegó a The Fiend con el mazo y el árbitro detuvo el combate, haciendo que terminara sin resultado. El público encontró su punto de quiebre. Empezaron a gritar cosas como bullshit, queremos reembolsos y lo peor, EIW. Eso se escuchó en plena transmisión. La gente se sintió ofendida. Se sintió que se rieron en su cara. ¿Y quién mejor para decirlo que la leyenda de la era de la actitud, X-Pac, quien dijo en una watch party que se transmitía en el canal oficial de WWE, y cito: ¿cómo chingados te pueden descalificar en una jodida Hell in a Cell? Lo dice él, que tuvo que ver cómo Mick Foley cayó no una, sino 2 veces en la estructura y nunca se detuvo la lucha. WWE sabía que la cagaron. WWE sabía que no podían prenderle fuego a las cosas. Así que el siguiente lunes en Raw hicieron un show más tranquilo. No se habló nada de la historia de Seth y Bray. De hecho, no salieron en el show. No salió Roman, no salió Kofi, no salió... O sea, ese evento salieron luchadores de media cartelera y todo, y tuvieron luchas. O sea, así, fue como un pausa, fue como un punto en el espacio donde no se desarrolló nada más. Hasta el siguiente lunes. WWE sabía que hicieron las cosas mal y que debían de pedir disculpas, pero había un evento en Arabia Saudita, así que eso llegaría después. Vean el episodio 4 para saber qué pasó en Crown Jewel de 2019. No lo voy a decir aquí, solo diré que ahora que ya pasaron unos episodios y hablamos de eso, la pelea de Caín Velázquez y Brock Lesnar, muchos fans la vieron como un tributo al inoquismo. Sí. Correcto. Si no saben de qué estoy hablando, episodio 8, no, sí, 8. Sí, 8, episodio 8, inoquismo. Vayan a verlo. WWE se quitó el Superstar Shake-Up y volvió a llamarse Draft. Y también se quitó de encima la Wild Card Rule. Así que Roman ya se quedaría en SmackDown, donde empezó la época más mala para el perro mayor, la que le hizo considerar retirarse cuando no podía luchar en 2020 por ser población en riesgo. Empezó su rivalidad con Baron Corbin. Pero en lo que se desarrollaba un poco esto, WWE hizo algo bueno en realidad. Después de Crown Jewel, por algunos problemas de logística, nadie del roster pudo viajar a Estados Unidos después del show. El show fue un jueves, así que había gran parte del roster de SmackDown atorado en Arabia, a excepción de Brock Lesnar,
quien bajó en su jet privado de regreso a tierras yankees. Pero bueno, Triple H, quien en ese entonces era la cabeza creativa de NXT, produjo SmackDown con sus muchachos de la marca de desarrollo, dando un gran show declarando la guerra de marcas para Survivor Series, que ya se estaba convirtiendo en la regla para ese show. La adición de NXT a Survivor Series fue fresca, ya que muchos luchadores se la pasaron invadiendo los shows del otro. Gente de NXT y SmackDown iba a Raw, gente de Raw y SmackDown iban a NXT, y pues lo mismo, NXT y Raw iban a SmackDown. Y el evento fue como una gran carta de disculpas a la gente después de todo el fiasco del último mes. Daniel Bryan en Survivor Series dio una excelente lucha contra The Fiend. Rey Mysterio hizo lo mismo con Brock Lesnar, dando un retador diferente a todo lo que habíamos visto. Y la gente concluyó que Brock Lesnar sabe dar mejores luchas con gente más pequeña que él. Porque su lucha contra Daniel Bryan, contra AJ Styles, contra Rey Mysterio, muchos dicen que son de sus mejores luchas de WWE desde que regresó en 2012, contra CM Punk. Dicen que esa es una luchaza, y sí, es una gran lucha. Pero pues lo dice, y dicen que su lucha contra, por ejemplo, Roman Reigns, hasta la que tuvieron en 2022, todas habían sido malas, su lucha contra Rollins, y así, y son gente como más o menos, ¿no? Adam Cole y Pete Dunne de NXT dieron una buena lucha que los dio a conocer en Chicago. Fue tan buen evento que en un evento en Chicago no hubo cantos de CM Punk. Y si hubo, fueron pocos y no se escucharon. ¿Ves que te dije que era regla show de Chicago hablar de CM Punk? Aquí casi no se habló de él. O sea, tan buen show hubo. Pero era muy bueno para ser verdad. No. Después de este evento, todo regresó a la normalidad. No. ¿Qué pasó en diciembre? Pues la verdad, no mucho. Quiero enfocarme en el fin de año de SmackDown, ya que en Raw solo Seth Rollins se hizo rudo atacando a Kevin Owens, y fin. En SmackDown había dos historias principales. Después de Survivor Series, Bray Wyatt sacó a Daniel Bryan de TV por unas semanas. Hasta lo rapó. Y tuvo un feudo con The Miz en algo intrascendente. Tan intrascendente que el que peleó en la pelea fue Bray Wyatt, no The Fiend. O sea, ni siquiera necesitaron a The Fiend en la lucha. Y lo otro es que me quiero enfocar es en Roman Reigns y Baron Corbin. Roman, desde que regresó, no fue retador a ningún título, y Baron Corbin fue el ganador del torneo del Rey del Ring. Tuvo a sus secuaces Baron Corbin, Dolph Ziggler y Robert Roode, mientras que Roman tenía en un principio a Mustafa Ali y Chad Gable, un luchador de lucha olímpica que perdió contra Corbin en la final del Rey del Ring, y este último hizo que se llamara Shorty G, porque es chaparro. Chad Gable. Eso fue así como de, ay, güey. O sea, fue como un insulto también. Pero ya, la rivalidad es esa. Después de unas semanas regresarían los primos de Roman, los Uso, Jimmy y Jay. Pero antes de eso, Baron Corbin le habló a Roman y salió una botarga de perro. Porque el perrote, ¿no? Y había una humillación más. Después de una lucha, Roman fue esposado a través del poste del ring. Quedó así, indefenso. Y estando inconsciente, Corbin y sus secuaces abrieron unas latas de comida de perro y se las echaron en todo su cuerpo. Ese es el punto más bajo de la carrera de Roman Reigns. Y eso lo dijo él. Él dijo que él fue el punto más bajo de su carrera. Fuck. Voy a adelantarme en el tiempo.
Roman en 2020 iba a enfrentarse a Goldberg por el título universal en WrestleMania. Pasa la pandemia, él al tener leucemia es población en riesgo, no puede salir de casa. Paul Heyman dijo en una entrevista después, porque son, o sea, de la vida real son muy amigos, dijo que Roman le dijo que ya se había retirado, que ya se retiró de la lucha, porque perdió la pasión por esa rivalidad y por ese segmento, porque dice que fue la humillación más grande de su carrera y que se sintió estancado en esa rivalidad contra Baron Corbin. Y que aparte era de que, pues sí, me ponen nada más por el título, me ponen en cosas intrascendentes, o sea, no saben qué hacer conmigo, yo mejor me retiro. No se retiró, encontró el camino siendo el jefe tribal, pero, o sea, date cuenta, ¿no? O sea, que hasta tu máxima figura diga así como de, güey, ya no quiero, te das cuenta del daño, ¿no? Tenso. Sí. Está cabrón. Aunque después pudo hacer lo mismo con Baron Corbin, o sea, aventarle comida de perro, el daño estaba hecho. Ahora, mientras todo esto pasaba, llegaba TLC, el último evento de año, que hasta una semana antes solo tenía 2 luchas anunciadas. Al final fueron más, pero fue un evento X del montón. Después hubo programas pregrabados y así terminó el 2019. Ahora, quiero enfocarme en una cosa. En 2018 dijeron que iban a llegar luchadores de NXT en 2019. Era Lacey Evans, Nikki Cross, AC3, Otis and Tucker y Lars Sullivan. Lacey Evans y Nikki Cross destacaron un poco en la división femenina. AC3 por una frase en su primera entrevista, que le preguntaron dónde está AC1 en AC2, se perdió todo su personaje. Otis y Tucker estaban ahí en la división en parejas, pues nada más. Y Lars Sullivan solo salió por 2 meses. Espérate. Ya que le encontraron tweets racistas, xenófobos y homofóbicos. Ahora, como spoiler, en 2020 le encontraron un video por gay de él. Pobre idiota. Sí. Ay, Dios. Ya para terminar, el público estaba enojado. Algunos tenían síndrome de Estocolmo y justificaron lo que hacía la empresa. Otros, en cuanto fue anunciado AEW y empezaron a ver los shows, se fueron a verlos y dejaron de consumir WWE. Otros vivieron viendo ambas, o sea, y ya. Y otros decían que odiaban WWE, pero pues no podían dejar seguir consumiéndola. Y esto, querido Cristian, fue el 2019 y el final de La trilogía demoníaca. ¿Qué te pareció estos años resumen historia? ¿Qué sientes? Pues no sé hasta qué punto me hiciste vivirlo. Me imagino la frustración. Yo sí, era fan. Estaba en un grupo de Facebook. Bueno, estuve en 2, pero primero estaba en uno llamado... Estaba en un grupo de la grasa. Sí, ya, claro. Con eso. Entonces, ahí era muy cabrón verlos. O sea, decían, no, es que... Así como había gente que defendía capa y espada lo que hacía WWE, había gente que lo odiaba. Y nunca había un punto intermedio. Entonces yo también me sentí un poco frustrado. Luego entré a un grupo en el cual todavía estoy ahorita,
Y ellos también se sentían como que frustrados. Y se fue así como, pero ya un poco más objetivo. O sea, sí hacían memes de que contra All Elite Wrestling y todo eso. O sea, y ahí yo me hice más fan de NXT. Así como te presenté la trilogía demoníaca, te voy a presentar la trilogía angelical, donde voy a hablar del 2017, 18 y 19 de NXT, porque fueron años muy buenos. Si no hubiera existido NXT, yo creo que hubiera dejado de ser fan de la lucha libre. Vaya. Ajá, entonces creo que sí fue, eso me ayudó. O sea, tanto fue mi amor y mi cariño por NXT que en vez de ver el show de medio tiempo de el Super Bowl, hicieron un evento, una lucha especial con luchadores de NXT, y lo transmitieron por Facebook, YouTube y todos los lugares. Vi mejor esa lucha que el show de medio tiempo. O sea, tan solo para que veas, ¿no? Claro. Pero sí, veía eventos del roster principal y era así como de, ay, güey, no sabes qué. O sea, era a nivel más bajo. Y yo me acuerdo que iba saliendo del trabajo viendo el main event de Hell in a Cell. Lo vi y me sentí enojado. Así como de, Uf. qué jodidos estás haciendo con el producto. O sea, fue frustrante a más no poder. Y hice una encuesta y sí, todo, o sea, puse varias cosas que pasaron malas que te conté aquí en el episodio. Y sí, muchos dijeron que lo peor fue la Hell in a Cell, pero que es así como de, o sea, es como el cúmulo de todo. O sea, y por eso lo expresé así en el o sea, el público estaba así de explotar, pasó Hell in a Cell y explotaron y fue así como de, ay, güey. O sea, y tan solo te digo, o sea, fue, los Young Bucks pusieron en su Twitter, pues a raíz de que empezaron a hablar de All Elite Wrestling, dijeron, pues si quieren vean el miércoles, ¿no? Vean el miércoles el show. Nada más dijeron eso. ¿Y qué hicieron? Mucha gente empezó a ver el show. Entonces fue así como de, ay, güey, o sea, hiciste malas cosas, ¿sabes? O sea, sí, y luchadores sin carisma eran empujados al plano estelar. O sea, no solo lo digo por Roman. En 2018 y 19 ver a Baron Corbin, o sea, es un luchador decente, es muy bueno, pero sí es así como de, ay, güey, verlo semana tras semana con tanto protagonismo. Y más que nada era frustrante porque había mejores luchadores que estaban ahí en la nada. Entonces sí es así como de, bueno. Pero sí, esa es la historia de mi frustración con 2019. Y por eso quise hacer esta trilogía, porque fueron los años donde yo fui nini. Bueno, 2019 ya no, ya trabajaba, pero donde yo fui nini y que podía ver el producto. Y imagínate el producto que me da. O sea, un Rafa ahí con depresión. Claro, entiendo. Y ahí van queriendo que su producto le dé algo bueno y la tremenda depresión causada por WWE. Sí, o sea, bueno, no fue por WWE, fueron otras cosas, pero sí fue. No, Rafa, sí lo fue. Es necesario que veas en retrospectiva el daño que te hicieron. Dejé de darle y me gustó. Y ya la vida tiene sentido. Pero sí, estuvo feo, estuvo horrible, estuvo muy, muy feo. Y por eso quiero dejarlo en internet. De hecho, hay un video que no he puesto recomendados en los últimos videos, pero algún día los pondré. Pero hay un video igual de Mr. WWE que sacó este año hablando de 2019 y da otro diferente punto de vista. O sea, no de que fue bueno ni malo, o sea, dice de lo malo, pero da otras cosas que tal vez yo no puse aquí en el guión. Entonces pues lo voy a poner ahí. Recuerden también seguirnos en nuestras redes. Tenemos un TikTok del podcast y medio abandonado, pero lo tenemos. ¿Me dijiste? Historias del Wrestling Pod. ¿A ti, Chris, dónde te podemos seguir?
Estoy en TikTok como chris.welly. Chris con CH, Welly con W. Ok. A mí me encuentran en Instagram como rafael.hb, no, bhdz.hwp. Y la moraleja de hoy es que a veces no hay que tomar como reto qué tan bajo puedes caer.